10 de la mañana con 2 minutos, estamos de regreso con más información acá en TN23 y vamos a hablar de temas de violencia contra los menores de edad, porque más de 4.900 casos de delitos de violencia sexual contra menores. Es alarmante la cantidad de casos que reciben las autoridades cada año. Según lo que indican las autoridades, es que los niños generalmente sufren secuelas severas. Tenemos todos los detalles de este tema ahora con Fernando Hernández. Adelante, Fernando. Gracias, compañeras, por el cambio en estudios centrales. Televidentes, muy buen día. Efectivamente, dándole seguimiento precisamente a esos casos que se han registrado durante el año en cuanto a los delitos sexuales. Sin embargo, me encuentro precisamente con una de las personas representantes, en este caso el director del Refugio de la Niñez. Licenciado, muy buen día, para que podamos conversar precisamente acerca de este tema tan importante, sin embargo, vulnerable para la niñez en cuanto a estas estadísticas, ¿no? Sí, efectivamente, como organización de derechos humanos y específicamente derechos de la niñez, seguimos preocupados por la situación que vive la niñez. Realmente no vemos un cambio profundo en las políticas sociales que garanticen la protección integral de la niñez y la adolescencia. Estamos hablando de 43,000 embarazos en niñas y adolescentes, de los cuales cerca de 1.500 son menores de 14 años. Ese dato creo que nos debe llamar la atención, porque son niñas madres esos 1.500 casos, y son madres adolescentes que seguramente pues tienen todo un desafío por delante para poder garantizarles sus derechos, ya que lamentablemente como Estado y como sociedad no estamos garantizando esos derechos. Por otro lado, también estamos hablando de que son 4.964 casos de exámenes médico-forenses por los delitos de violación sexual en niñas y adolescentes. Otro tema que nos debe llamar la atención: el año anterior cerramos con 3.500. Al ritmo que vamos, podríamos hablar que se van a duplicar los datos de violencia sexual. Y yo creo que también hay que hacer un llamado al Estado y a sus 3 organismos para que juntos con sociedad civil planteemos soluciones a las violencias que afectan a la niñez. Hemos reiterado en diferentes ocasiones que es necesario poner a la niñez en la agenda principal del Estado para garantizar la protección de sus derechos humanos. De acuerdo, licenciado, en este tema vulnerable, como bien lo comentamos, sin embargo, esas secuelas psicológicas que deja en la niñez también. Sí, efectivamente, estamos hablando de casi 5,000 violaciones sexuales a septiembre. Hay que tomar en cuenta que la violación sexual no deja un solo trauma en las víctimas, sino que deja varios traumas, y producto de esos traumas, pues efectivamente va a haber un desacomodo en la vida adulta. Estamos enfrentando casos muy dolorosos y muy profundos, donde estamos hablando inclusive de politraumatismo emocional, porque muchas de las víctimas no es una sola violación, sino que son casos, o estamos frente a casos de violaciones continuadas. Hay que tomar en cuenta también que la profundización del trauma tiene que ver con el agresor, tiene que ver con la relación que el agresor tiene con la víctima, y el 90% de estos casos de violencia sexual se están dando en el ámbito familiar. Esto quiere decir que los agresores lo hacen en un espacio de confianza con las niñas, con los niños y los adolescentes, lo que hace que la recuperación del trauma sea mucho más compleja. Hay que trabajar muchísimo en desestructurar todos esos elementos que le provocan sufrimiento a la víctima para hacer un replanteamiento, y ese proceso es lo más costoso, no solo económicamente, sino que también emocionalmente para las víctimas. Licenciado, para finalizar este enlace informativo, precisamente el llamado a la denuncia. Sabemos, si bien es cierto que por cada denuncia pues también hay más de 4 o 5 casos que no se denuncian, y es necesario pues salir de esa cultura del silencio, ¿no? Sí, efectivamente, el no denunciar es lo peor que nos puede pasar. Sabemos que hay desafíos grandes en el sistema de justicia, que un caso puede tardar 3, 4 años en llegar a una sentencia. Sin embargo, creo que en el tema de justicia hemos ido evolucionando positivamente. Solo este año llevamos más de 35 sentencias condenatorias en las que el Refugio de la Niñez ha acompañado, y creo que esa es una buena luz al final del túnel, porque la justicia está llegando. Claro, está tardando un poco, estamos tratando de reducir esos tiempos, tenemos conversaciones con el organismo judicial y con juzgados de niñez y juzgados penales, y creo yo que tenemos que seguir luchando
para crear esas condiciones de restitución al derecho a la justicia que merecen los niños y las niñas. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Importante información, compañeros, acerca de estas estadísticas que se manejan en lo que va del año, y importante ante esta lamentable realidad, pues es la importancia de la denuncia, de generarse este tipo de casos que lamentablemente vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que con este reporte retornamos con ustedes a Estudios Centrales. Buen día. Muchísimas gracias, Fernando Hernández, por abordar este tema tan importante y sensible entre la población. Recordemos que también parte del trabajo lo hacemos nosotros como comunidades, como pobladores, porque debemos de interponer una denuncia formal cuando nos enteramos de abusos sexuales de menores de edad que sufren un calvario en su mismo núcleo familiar, y que de alguna manera pues se puede frenar esta situación buscando a las autoridades de Policía Nacional Civil y también las autoridades del Ministerio Público. Es muy importante resaltar que las estadísticas resaltan que son 4.900 casos de delitos sexuales contra menores de edad, pero que podrían incrementarse porque hay muchísimos casos que todavía no se han revelado, no se han denunciado. Es por eso que ya en esta recta final del año las autoridades solicitan la denuncia ciudadana para poder interponer esa denuncia y darle seguimiento a estos casos, realizar esas jornadas de allanamientos para poder frenar esos delitos que perjudican a la niñez guatemalteca.